La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Amigos y amigas que nos están sintonizando en América Latina y el Caribe, qué gusto encontrarnos, estar conversando una semana más a través del programa Voces sobre la Mesa. Esta producción que cada semana la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, destina para profundizar sobre los hechos que están ocurriendo en América Latina y el Caribe. Y hoy muy bien acompañada, Alexander Medina. ¿Qué tal estás? Saludos hasta Venezuela. Así es, Yolani, muchísimas gracias. También el placer es mío en esta co-conducción de este programa Voces sobre la Mesa. Y ya está con nosotros, pues, nuestro invitado en la tarde de esta semana, porque además el tema o el foco principal que le vamos a poner en Voces sobre la Mesa en esta oportunidad tiene que ver con Venezuela. Ha habido últimamente unos acontecimientos, incluso muy recientes, los tenemos, como decimos acá en el país, sobre la mesa, como pan caliente, y con él vamos a conversar en los próximos minutos, Yolani. Sí, desde ya decir que en las últimas horas hemos conocido que el gobierno de Venezuela ha dispuesto que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de último minuto se conoció que está pidiendo que su mandato no interfiera en medio de una crisis a nivel de migración. Pero ¿hacia dónde avanza Venezuela en lo político y en lo económico? Damos la cordial bienvenida y agradecemos el espacio que nos brinda a través de ALER Rodrigo Cabezas, economista, investigador en materia de políticas públicas y también profesor universitario. También fue ministro de Finanzas en el gobierno de Hugo Chávez, muy conocido en esta región. ¿Qué tal? Un gusto, Rodrigo, que nos acompañe. Hola, buenas tardes, saludos. También es un gusto poder conversar con ustedes y por supuesto un diálogo constructivo y sobre la base de la verdad. Si tocara, Rodrigo, hoy y personalmente, ¿en qué situación se encuentra Venezuela y sobre todo su población? ¿Cuál es la realidad que están enfrentando para este 2024? Mira, el país en el que nací, en el que vivo, ha vivido en los últimos 9 años su crisis económica, política, social y humanitaria más grande, más profunda y más prolongada de la historia republicana. Solo se compara con la guerra de independencia liderada por nuestros libertadores, que significó un gran sufrimiento, hambruna y mucha muerte de hombres que fueron a la guerra de independencia. Tenemos una destrucción de la economía que era 9 años atrás 300.000 millones de dólares el tamaño y hoy es 50.000 millones, que tenía hace 9 años una situación de pobreza de 27% de la población y eso llega al 60%. En fin, tenemos una situación dramática. Nunca, jamás Venezuela había sido un país de migrantes y hoy nuestras familias, todas ellas, porque no, es muy difícil que tú encuentres una familia de los sectores B, C, D y E que no tenga un familiar que haya migrado forzosamente. La cifra es terrible, son 7 millones de los nuestros que han marchado, de ellos 3 de mis hijos. Entonces, esto nunca lo habíamos vivido los venezolanos, al lado de la destrucción de los salarios, porque el salario en Venezuela está en menos de $4, para que sepa. Hay bonos, pero estos bonos no tienen nada que ver con bonificaciones de fin de año, ni con prestaciones sociales, ni nada por el estilo. Es una política extremadamente antilaboral. Entonces estamos en una situación económica tremendamente difícil.
por inoperancia de quienes gobiernan, por piratería, por corrupción generalizada. Y también, hay que decirlo, del 2019 para acá, la industria petrolera fue impactada por las sanciones del gobierno norteamericano. Entonces, a la impericia gubernamental que tenía un general de división que no sabía nada de petróleo al frente de la industria petrolera, que tiene en el Banco Central a alguien que no sabe de eso, pues por supuesto se agrega, digamos, el impacto de las sanciones económicas. Entonces, bueno, es un cuadro tremendo, dramáticamente difícil en lo económico, pero siempre con la esperanza de que este país tiene potencialidades para salir adelante. En el campo de lo político, este es un año decisivo para el porvenir de Venezuela, el porvenir inmediato. Es en este año donde hay elecciones presidenciales, no es en otro, es en el 2024. El 2024 el pueblo de Venezuela tiene que decidir si seguimos en este desastre o cambiamos. Yo no tengo ninguna duda, formo parte de este pueblo, que ya no es un problema político, es una nación. Es mi nación que reclama el cambio. Eso está en 80% que reclama el cambio. Ahora queremos elecciones libres, verificables, y en esa batalla se está. Compleja también, porque no quieren irse por la vía del voto. Y hablan de que van a ganar por las buenas o por las malas. Pero yo creo que el pueblo de Venezuela va a dar una gran lección histórica este 2024, votando y unidos, votando y haciendo un cambio, oye, democrático, civilizado, pacífico. Porque el que proponga violencia no es venezolano, porque este país ha sufrido demasiado como para que tú le pongas allí que va a haber violencia o que va a haber venganza, revancha. No, lo que viene a partir del 2025 es construir, reconstruir un país con los cimientos que tiene y con su cultura democrática. En la región, y bueno, sí, Perdón. Alexander, también agradecerte, bueno, porque Alexander es venezolano y conocerá un poco más de ese contexto y vive al igual que nuestro invitado esa cotidianidad. Yo, un pasito atrás, ¿qué pasó de ese proyecto político libertador que se conoció en toda América Latina? Por ejemplo, en Honduras conocimos mucho de la solidaridad venezolana con la gente en el campo, con la entrega de tractores, con toda la solidaridad en torno al petróleo. ¿Qué pasó desde esa Venezuela solidaria con un proyecto político que estaba liderando toda la región hasta este momento que nos estás contando esta situación tan crítica que están viviendo? ¿Eso es con Alexander o conmigo? Contigo, Rodrigo. Ah, bueno, cómo no. Bueno, fíjate, yo creo que cuando ¿por qué estuvimos allí? Porque yo acompañé la Revolución Bolivariana por militante de izquierda. Siempre he sido un hombre de izquierda, progresista. Milité en las Juventudes Socialistas de Venezuela, en el movimiento del socialismo más, con figuras muy conocidas en el mundo como Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y estuvimos acompañando el proyecto bolivariano porque pensamos que se acercaba a nuestros ideales de un país justo, igualitario, más profundamente democrático, pero digamos que la principal deriva que nos hizo ver críticamente que este no era el camino era la deriva autoritaria, la deriva tremendamente autocrática, el control de todos los poderes para perseguir al que pensaba distinto. Entonces, bueno, no es verdad que un hombre de izquierda tiene que perseguir al que piensa distinto e inventarse 10.000 cuentos con relación a magnicidios o golpes de Estado. En consecuencia, yo digo que lo más importante fue esta deriva autoritaria, la respuesta violenta desde el Estado. Y mira, para un humanista, que es mi caso, un hombre de ciencia, de la ciencia económica, oír que ahora la Revolución Bolivariana es una alianza cívico-militar policial, porque el componente policial está en la construcción de una sociedad a futuro y no es una alianza, no es una alianza de la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura, la profundización de la democracia. Pues por supuesto, todo eso terminó. Esa fue una revolución fallida y lo más importante para saber que está fallida,
a los que nos escuchen en América Latina, no tengan ninguna duda, pero ninguna duda de que esta nación, mi patria Venezuela, patria amada y querida, si vota en libertad, produce un cambio democrático radical. Aquí vamos a estar ese día votando hasta la madrugada, los millones de venezolanos que aquí estamos, sin que nos permitan votar a los extranjeros, porque no le van a permitir votar a los que viven en el extranjero, no los extranjeros, los venezolanos que viven afuera. Entonces yo tengo la esperanza de que se produzca un cambio en democracia, en libertad, y que los que vengan a gobernar puedan detener estos desequilibrios macroeconómicos tan graves, atacar el tema de la pobreza y regresar a Venezuela a la globalización. Estamos fuera del sistema financiero global. Nuestra silla en el Fondo Monetario Internacional está vacía. Nuestra silla en el Banco Mundial está vacía. Nuestra silla en el Banco Interamericano de Desarrollo está vacía. No podemos ir a los mercados primarios ni secundarios de deuda. Es decir, un país que solo tiene de amigo a China y a Rusia, entonces por supuesto que no tiene porvenir en esos términos. Pero este país lo sabe, que el porvenir está desarrollándose y que ahí viene, va a parir, va a costar, pero la democracia va a parir una solución. Sí. Ahora, Rodrigo, retomando el marco que pusiste al inicio de tu intervención de que seguimos en una emergencia humanitaria compleja, prolongada, como dicen ahora otros técnicos, en el campo de los derechos humanos, porque hay que reconocer pues toda una labor importante que han hecho las ONG, algunas fundaciones y algunas asociaciones del espacio cívico venezolano. Estos últimos acontecimientos del fin de semana, la detención del activista Rocío San Miguel y este anuncio que acaba de hacer el canciller venezolano Iván Gil de darle un plazo de 72 horas a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU para que salgan del país y que van a revisar pues todos esos acuerdos y esos convenios a los cuales había llegado tanto esta instancia de la ONU con el gobierno. No termina siendo un panorama tremendamente desalentador para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie común y por supuesto para la gente que está en este mundo de los derechos humanos. Sí, te voy a responder, pero déjame decirte que el año pasado el cálculo, la estimación que tenemos es que el apoyo para los temas alimentarios de pobreza en nuestro país, de las organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas, asciende casi a 2.500 millones de dólares. Eso poco se conoce, se dice, dando alimento en colegios, en barriadas de estados de la República con niveles críticos digamos, de desnutrición infantil. Esto es lo que ha dicho ayer en una rueda de prensa el comisionado de las Naciones Unidas. ¿Qué dijo? Que no lo dejaron ir a las cárceles, que no lo dejaron ir a los sitios, a los hospitales, que no se lo permitieron, que sin embargo tuvo que hablar con víctimas de detenidos, en fin. La deriva autoritaria a mí no me sorprende. Por supuesto, Alexander, que preocupa. Somos venezolanos, somos demócratas. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Aislarnos más? ¿Aislar a Venezuela más de la comunidad internacional? Esta reacción frente a una institución de las Naciones Unidas, por supuesto, muestra claramente el rostro autocrático de quienes gobiernan en nuestro país. Y la comunidad internacional, independientemente de ese debate político, que si va a decidir o no va a decidir, esto lo vamos a decidir los venezolanos. Claro que lo vamos a decidir con unidad y voto, pero la comunidad internacional es un factor demasiado importante. Por supuesto que le pedimos al gobierno de Colombia, Gustavo Petro, al gobierno de Brasil, Ignacio Lula da Silva, al gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Chile, Gabriel Boric, que son gobiernos progresistas, de izquierda, en fin, que miren esto, que observen esto, que no pueden apoyar una deriva autoritaria que asemeja a una autocracia gobernante y que trata de cercenar el derecho del pueblo a elegir. Es una élite que intenta quedarse en el poder sin tener el apoyo del pueblo. Pues yo creo que hay que insistir en la negociación y un acuerdo para que haya una especie de estatuto
estatuto de condiciones políticas para el nuevo gobierno y para los que van a dejar el gobierno, para que haya certeza de que no va a haber en el nuevo gobierno, en la nueva etapa democrática, persecuciones, hostigamientos, y entonces lo que hoy ellos le hacen a la oposición de detenerlos, de apresarlos, de perseguirlos, que un nuevo gobierno venga a hacer lo mismo. No, el nuevo gobierno tiene un reto y un desafío tan gigantesco en lo económico, en lo político y en lo social, que no tendrá tiempo sino de reconstruir a Venezuela, y creo que va a tener éxito, no tengo dudas, porque este es un gran país y tiene potencialidades tremendas en el campo tecnológico, científico, y ahora tenemos cerca de 2 millones de profesionales en el mundo, de los cuales algunos, unos cuantos, muchos de ellos van a regresar con mayor capacidad, mayor experticia para reconstruir la economía. Y Por bueno, supuesto, yo deploro que esta sea la respuesta de un país que forma parte de las Naciones Unidas, de un país que forma parte de la Comisión Interamericana, perdón, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este, eh, reaccione con tal virulencia para expulsar del país a la Comisión de las Naciones Unidas relativa a los derechos humanos. al tema de los desplazados, sí. En este caso, Rodrigo, con todo esto que acabas de contarnos, de detallarnos de lo que se vive en Venezuela, y siempre la discusión ¿es o no una democracia? ¿O qué sistema político está viviendo hoy Venezuela? No es una autocracia. Quienes gobiernan tienen una autocracia con control absoluto de los poderes públicos. El Tribunal Supremo de mi país es un Tribunal Supremo del PSUV y del presidente de la República. La Fiscalía responde al presidente de la República. La Contraloría responde al presidente de la República. La Asamblea Nacional, que es el cuerpo, lo dice alguien que tuvo 22 años de parlamentario en la llamada Cuarta República, cuando era la izquierda minoritaria, y luego en la actual Asamblea Nacional, siempre era un espacio para el debate político. Hoy es una asamblea del PSUV, el 90% de los diputados del PSUV, eso no expresa al país, nunca lo expresa, imposible. En el mejor de los casos, si ellos fueran mayoría, deberían tener el 50% de la Asamblea Nacional, no el 90%. Entonces, tenemos una autocracia. Ahora, ¿hay todavía espacios democráticos? Bueno, lo hay, con tremenda censura en los medios y demás, pero hay espacios. Una convocatoria obligante a una elección presidencial, y lo que le hemos pedido al liderazgo de la oposición democrática es que no vuelvan a cometer el error del año 2018. Y en este momento yo tengo la convicción de que el liderazgo democrático de Venezuela, el que de verdad se opone, porque aquí hay una oposición afín, acomodada, construida por Miraflores, digamos, por el gobierno, pero la oposición democrática tiene decidido participar. Esto que llamamos la ruta electoral, esto que llamamos la salida electoral y democrática, el liderazgo de la oposición más importante es no salirse de la ruta electoral, no irse a la abstención, mucho menos a la violencia, que sería una grandísima estupidez, y mantenerse en el centro, de donde un pueblo le pide, no dejar sin opción al pueblo de Venezuela, que no pase lo de Nicaragua, que dejaron sin opción al pueblo de Nicaragua, o que pase lo de Bolivia con 7 candidatos de la oposición, todos divididos. Aquí vamos en una dirección, yo creo que positiva, en medio de todos estos avatares, una oposición democrática unida con sus perfiles diferentes, pero unida, con un liderazgo muy fuerte en este momento, de una vocería importante que tiene la ingeniera María Corina Machado, y por supuesto tras de ella un sentimiento de cambio, que es indetenible, porque no especulamos cuando te digo que es una nación la que reclama el cambio político en Venezuela. No es un partido político ni un opositor particular, es toda una nación mayoritariamente que quiere el cambio democrático. Sin embargo, Rodrigo, en tu óptica está que la opción que se le tiene que dar al pueblo venezolano tiene que ir más allá de las personas, o sea, de los nombres. Rodrigo, No le escuché
la pregunta, Alexander, Sí, discúlpame. te preguntaba que de acuerdo Ah, a tu óptica, por lo que te acabo de escuchar, la opción real que se le tiene que presentar a la ciudadanía desde la oposición democrática tiene que ir más allá de las personas, de los nombres. bueno, mira, sí, bueno, yo creo que hay un proceso global de transición, porque, a ver, prepararnos para salir de un régimen autocrático es claramente prepararnos para una transición. Es una transición política. Salir de un régimen que controla todos los poderes políticos, todos los poderes públicos de la República, supone un acuerdo. Por ello la oposición insistió en el acuerdo de Barbados, pero insistió en un acuerdo político con los que hoy gobiernan para que el Estatuto de Garantías Políticas incluya a las condiciones para la gobernabilidad futura, el nuevo gobierno 2025-2030, pero también las garantías para los que van a ser desalojados del poder democráticamente. Y muchos de los venezolanos estamos inscritos en la idea de que lo que viene es más democracia. No puede venir un periodo de persecución, de detener a Venezuela en la venganza política, sino de construir la nueva economía, la nueva sociedad. Ahora, en el campo opositor le corresponde, no me toca a mí decidirlo, pero me parece adecuado que tengan una línea estratégica. No se van a apartar de las elecciones presidenciales, de la ruta electoral. Dos, hay una fortaleza ahorita con un liderazgo designado. Tiene la complejidad de que el gobierno no acepta la habilitación de la ingeniera María Corina Machado sobre sus hombros. En estos días recordé mucho a Ortega y Gasset, aquella frase histórica de él: yo soy yo y mis circunstancias. En las circunstancias históricas de María Corina Machado está la posibilidad tremenda del desafío de una nación de provocar un cambio democrático, con ella o con ella de conductora. Espero que me entiendas. Y bueno, Rodrigo, ¿cuál debería de ser el papel de la comunidad internacional? ¿Qué tipo de comunidad internacional necesita hoy por hoy Venezuela para poder pasar de esa autocracia a una verdadera democracia? Porque muchas veces también este tema de colocarnos en un extremo y en otro no están ayudando hoy por hoy a las consolidaciones, al tema democrático, al fortalecimiento de las institucionalidades en América Latina. Personalmente, ¿cuál crees que debe ser el papel del resto de la comunidad internacional para tratar el tema Venezuela? Bueno, la comunidad internacional tiene un gran papel. A ver, un órgano de la comunidad internacional creado por los latinoamericanos, incluso por iniciativa, una buena parte de la iniciativa del presidente Hugo Chávez, Ignacio Lula da Silva. Esa creación es la CELAC, la Comisión de Estados Latinoamericanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pues bien, uno al leer el acta constitutiva de la CELAC dice que se instala para defender la democracia, para preservar los valores de los derechos humanos integrales de todos los habitantes de la comunidad de Estados latinoamericanos, además de que sea una sociedad que nunca vaya a la guerra, que tenga una resolución pacífica de sus conflictos, pero se instala como una comunidad. Por tanto, nosotros le pedimos a la CELAC, le pedimos al presidente pro tempore de la CELAC, le pedimos a los presidentes de América Latina, independientemente de cómo piensen, ¿verdad?, que observen este tema de Venezuela y que puedan ayudar. Para mí, el punto de partida o el punto de incidencia de la comunidad internacional es que se restablezca el intento de negociación que Noruega apuntaló, que llaman aquí o llamamos el Acuerdo de Barbados. Yo creo que hay que restablecer la negociación entre el gobierno que conduce los destinos de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, y la oposición democrática, para llegar a acuerdos, para que la negociación nos conduzca a una salida tremendamente democrática y que le dé una canalización a esta sensación de cambio, a este sentimiento de cambio que hay en Venezuela. Debatiéndose pues en unas realidades extremadamente complejas y complicadas.
más de 40 emisoras van a estar pues también disfrutando, van a estar siguiendo pues todo este análisis que acabas de compartir con nosotros en Voces sobre la Mesa. Queremos darte las gracias. No, felicitaciones al excelente trabajo comunicacional que ustedes hacen en nuestro continente. Agradecer a la gente que en América Latina y el Caribe nos ha acompañado para reflexionar. Una pregunta que no queda del todo resuelta, que justamente nos invita a seguir reflexionando hacia dónde va Venezuela en lo político y en lo económico, en la vida institucional, qué pasará en este proceso de elecciones para el 2024 y cuál tiene que ser el papel de la comunidad internacional, de los pueblos de esta América Latina y el Caribe. Nos sintonizamos la próxima semana en otro Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.